¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y está desarrollado por académicos, profesores e investigadores del CUCH y también en esta ocasión del PUCBA. Y hablaremos sobre tres temas que son fundamentales, importantes en la actualidad. Uno tiene que ver con el cambio climático, los retos globales, retos locales y legislación ambiental. El cambio climático golpeó en serio a Jalisco el año pasado. Hablaremos también sobre el gasto público y control de corrupción, un libro recientemente presentado en el CUCH, y el tema de desaparecidos en Jalisco, un tema que sigue vigente. Desde el Observatorio de Seguridad y Justicia del CUCH analizaremos este tema. Y para desarrollar el primero de ellos nos acompañan en este espacio la maestra Patricia García, profesora del Departamento de Derecho Social del CUCH. Maestra, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El doctor Francisco Jalomo Aguirre, investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y el doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológico-Agropecuarias. Doctor, le agradezco y es un gusto que esté con nosotros. No, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, sin lugar a dudas, lo comentaba, por su ubicación geográfica, por su tamaño, por su diversidad natural. Jalisco es un territorio en el que se presentaron la mayoría de los efectos del cambio climático durante el año pasado, 2019. Usted recordará granizadas, tormentas severas y bueno, incendios, inundaciones. Todo esto tiene que ver con el cambio climático y les pregunto a ustedes como especialistas, ¿qué se puede hacer? Porque pareciera que ante estos fenómenos naturales la sociedad, Jalisco concretamente, está, pues diríamos, indefenso, pero desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista legislativo, ¿qué se puede hacer ante esto? ¿Y cuáles son algunos otros efectos que pudiéramos resentir en este año en Jalisco debido al cambio climático? Maestra, iniciamos con usted. Bueno, yo por mi parte, en cuanto a lo que hablas de materia legal, tenemos efectivamente una ley llamada Ley General del Cambio Climático que regula o nos da las directrices para que tanto la Federación, el Estado, los municipios creen esas políticas públicas que nos permitan atacar o disminuir esto que es el cambio climático. La gran problemática, lo hemos visto, o al menos yo lo he visto en estos últimos meses, no es tanto que no existan las estrategias, no las creamos. Y aquí yo siento que la palabra clave es política pública. No se crea la política pública adecuada para que esas estrategias logren aterrizar y que todo lo que me dice la legislación, pues lo podemos tener ya materializado. Hace falta más trabajar en el ámbito legislativo entonces. Así es. Para establecer políticas públicas adecuadas. Así es. Es decir, la estrategia, si existe quizá un lineamiento especial sobre este tema, sí hay, pero falta profundizar en políticas públicas. Así es, y sobre todo lo vemos en los planes tanto municipal, estatal, federal de desarrollo. No toman en cuenta, lo platicamos, la parte del medio ambiente. Entonces sí hace falta que el legislador entre a trabajar más sobre esa situación. Doctor Jalomo, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, yo complementando la opinión que me antecede, hace falta formar abogados ambientalistas, justo lo charlábamos antes de dar inicio al programa, y la universidad tiene una gran tarea en esa cuestión, sacar nuevas generaciones que puedan ayudar para avances legislativos, pero también para atender los asuntos que están generando problemas y están contribuyendo al cambio climático más acelerado. Un caso puntual, hay efectivamente municipios en Jalisco que todavía no tienen su plan municipal de acción contra el cambio climático y algunos otros que sí lo tienen son prácticamente corta y pega de algunos otros municipios. Entonces, estamos rezagados desde la base local, en el Estado, en el país y no se diga en el contexto internacional. Muy bien, muchas gracias. Doctor Arturo Curiel Ballesteros, especialista en estos temas, ¿qué nos comenta? Porque Jalisco, como mencionaba, fue golpeado pues duramente por el cambio climático el año pasado. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que comprender es que este es un cambio global, es un cambio de la atmósfera y la atmósfera nos cubre a todos. Dentro de todos los que habitan este planeta. Y en ese sentido hay que tener también una claridad en términos de la dimensión.
que tiene el problema. Desde 1992 se signó la Convención Marco de Naciones Unidas para actuar con respecto al medio ambiente bajo dos áreas estratégicas. Una era reducir lo que está ocasionando el cambio climático, es decir, reducir los gases de efecto invernadero, y eso se le llamó mitigación. Y por otra parte, reducir lo que vimos drásticamente en el 2019 aquí en Jalisco, reducir los desastres que se van presentando y se van agravando con respecto al cambio climático. Es decir, hay una estrategia que está definida desde 1992. Muchos países han tomado en serio este proceso y han generado compromisos y han actuado en consecuencia. Aquí, bueno, coincido con mis compañeros. Por un lado, hace falta que las estrategias que ya están establecidas en las leyes se puedan cumplir. Por ejemplo, entre ellas el ordenamiento ecológico del territorio, que puede ayudar mucho para ambas cosas, para mitigación y para la parte de adaptación. Y también, de alguna manera, también pensar en cómo generar un conocimiento más cercano, porque en ocasiones cuando se hacen encuestas con las personas, la gente piensa que el cambio climático es algo que allá los osos polares están sufriendo, y no se da cuenta que lo que cada vez sucede de manera más cotidiana tiene que ver con este tipo de consecuencias. Doctor, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, y les pregunto a los tres, para que se cumplan ordenamientos en términos ecológicos y de protección? Porque vemos precisamente, por poner un ejemplo, el Bosque de la Primavera tiene una zona de amortiguamiento, pero curiosamente se presentan incendios ahí, y luego resulta que comienzan a fraccionar. Y hay zonas supuestamente protegidas donde hay ya construcciones ahí. Está la legislación, pero no se cumple. ¿Qué hacer ante esto, no? Nos hace falta más cultura en cuanto a derecho ambiental. Desde mi punto de vista, se tiene que arrimar a la sociedad el que conozca cuáles son los medios de defensa que tienen, que conozcan ellos lo que es la denuncia popular, que pueden ir a denunciar la comisión de ese delito ambiental, ante qué autoridades lo pueden hacer. Entonces, que más que nada va enfocado en eso, esa cultura ambiental que nos lleva un poquito más allá sobre la educación ambiental, educar desde chicos, que se vayan empapando de este tema, que vayan adquiriendo esa conciencia ambiental en todos sus niveles, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestra. Doctor. Uno de los retos, y no es una cosa que yo voy a inventar en este momento, que tenemos desde hace varios años, si no es que décadas, es tener tribunales ambientales. Es decir, juzgadores que conozcan las consecuencias de la contaminación ambiental, de la degradación del entorno, y que puedan juzgar en consecuencia actos que vayan en contra de la naturaleza. Esto significa que hoy en día quienes resuelven los asuntos ambientales, llámese vías panamericanas, entre otros, son juzgadores especialistas en materia administrativa. El Tribunal Administrativo, concretamente. Que resuelven con base en los documentos si se cumple alguna irregularidad administrativa, sin dar mayor peso a la cuestión de la degradación de los ecosistemas, de los elementos de la naturaleza, llámese flora o fauna. Y bajo esa cuestión, generar tribunales ambientales. Chile lo logró en 2012, o sea, no hace mucho. Tiene un tribunal ambiental a nivel del país, de Chile. Y México seguimos discutiendo si eso es una necesidad y si eso es algo que se requiere realmente. Sí se requiere y es una necesidad urgente. Sí, tribunales especializados, ¿no? Y no solo el ámbito administrativo. Esta es una urgente necesidad. Bueno, permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con usted, doctor Arturo Curiel Ballesteros, porque uno de los efectos del cambio climático es el calor sigue rompiendo récords. El año pasado rompió récords. Se supone que estamos en invierno y las temperaturas están cada vez más altas. De este tema abundaremos en el siguiente bloque. También otros efectos del cambio climático. Regresamos, esto es Catalejo. En el
Encuentro Internacional de Ciencias Sociales, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, uno de los foros académicos más longevos de la Feria Internacional del Libro, que compartió con esta su edición número 33, académicos de diversas instituciones universitarias, extranjeras y nacionales, así como integrantes de la sociedad civil, plantearon los desafíos a futuro de las ciudades en términos de sustentabilidad, convivencia y habitabilidad. Inaugurado por el Dr. Felipe Cabrales, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de nuestro centro, el foro Habitar la Ciudad, la política de la ciudad y la innovación social del sur global, congregó una pluralidad de temáticas que encontraron su articulación en cuestionar y revisar cómo han sido y cómo están siendo las ciudades en América Latina, para potenciar la imaginación de su proyección futura. El panel reflexionó sobre la relación entre las manifestaciones sociales y la utilización de los espacios de las grandes urbes en las protestas, sobre la forma en que se piensan y construyen las ciudades con la implantación de modelos urbanísticos extranjeros que no responden a las necesidades locales, sobre el estrés al que se somete a la escasa vegetación a partir de la redensificación habitacional y que acarrea potenciales peligros para la sustentabilidad de las metrópolis, y a propósito de cuestiones como la seguridad, la inclusión, la desigualdad, la justicia territorial y la violencia en interrelación con la planificación urbana y las políticas públicas, con la intención de definir mejor en qué consiste la ciudad que habitamos. Servicios más allá de una relación con el más allá, es una relación entre personas, ¿no? Como destacando esta condición social del Homo sapiens, eso también permite la ciudad. Entonces, digamos de manera muy elocuente y con muchas evidencias históricas, nos dice, bueno, la ciudad hoy la entendemos como una integración, una articulación de la capa biocultural, de la capa económica, con la ciudad como máquina, y de la capa social. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Bueno, cada año la sociedad en general, el mundo en general, es cada vez mucho más vulnerable al cambio climático. Avalanchas de lodo en zona metropolitana, en San Gabriel, pérdidas forestales, granizo que alcanzó 2 metros. Usted recuerda la granizada en la zona industrial, concretamente en esta zona, erosión de tierras, temperatura 36 grados en junio. Bueno, doctor, el cambio climático está presente y, como mencionaba al inicio, Jalisco es susceptible de todos los fenómenos que produce el cambio climático. Sí, es correcto, es decir, de alguna manera por su posición geográfica y por estar en el hemisferio norte, que es el que tiene mayores emisiones y mayores impactos, Jalisco está manifestando una serie de indicadores de manifestaciones de cambio climático, pero también de los efectos que representa el cambio climático. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, el incremento de mortalidad prematura que actualmente tiene la zona metropolitana de Guadalajara, que ya llega a un 37%, eso, si tú lo asocias, puedes ver que la gente fallece de manera más prematura en lugares que está alejado a áreas protegidas, que está alejado a parques de gran extensión, y por eso los grandes movimientos que hay hoy en día de revalorar, por ejemplo, estos espacios que son espacios amortiguadores. La naturaleza es nuestro mejor aliado ante este problema. Por eso ahora la UNESCO busca cambiar el concepto de áreas protegidas a áreas protectoras, porque realmente lo que se tiene que llevar a los tribunales es la pérdida de vidas humanas. Es decir, ya el tema ambiental no es un tema que está en la cuestión de un plano ético, sino está en un plano realmente de darle seguridad a las personas para que puedan vivir cuando menos lo que le dicta la expectativa de vida. Y sí, efectivamente, Jalisco, sí es cierto, en el siglo XIX había olas de calor. En el siglo XIX ya estaban documentadas islas de calor, pero esas islas de calor se presentaban solamente en un mes, en el mes de mayo. Después tuvimos calor en abril y mayo, y ahora nuestro mes más, donde se aumentan más las temperaturas, es el mes de junio. Es decir, eso es un indicador de cambio climático, es decir, de tener una temporada muy definida, muy acotada, pues ahora lo tenemos en 3 meses. Y lo que tú decías, prácticamente así como había
olas de calor, había olas de frío. Prácticamente las olas de frío han desaparecido. Y esto tiene un efecto muy importante en la parte, por ejemplo, de los vectores. Por eso no debemos de apartar la parte del incremento de una anomalía histórica en el 2019 y el incremento a nivel nacional, primeros lugares en dengue, primeros lugares en incendios forestales, primeros lugares en un montón de cosas que realmente tienen esto como parte de un efecto como tal. No podemos decir directamente o no podemos atribuirle la razón o como fuerza del desastre. No se lo podemos atribuir ni al cambio climático ni al Niño. Se lo tenemos que atribuir a acciones que estamos tomando en términos de decisiones de cómo ocupamos el espacio, de cómo definimos cambio de uso del suelo. Y lo que está haciendo el cambio climático es crear un elemento de sensibilidad para que esas acciones tengan repercusiones mayores que no habíamos contemplado. Y usted mencionaba las islas de frío que prácticamente han desaparecido, doctor, y también todavía hasta hace algunos años se hablaba de islas de calor en diversas áreas de la zona metropolitana. Yo recuerdo la zona de San Juan de Dios era una isla de calor, pero actualmente parece que estas islas de calor ya se generalizaron. Toda la zona metropolitana, diríamos, es una isla de calor, ¿no? Sí, cómo no, la parte del centro y la parte del oriente de la ciudad se comporta como una isla de calor. Donde hay menos efectos, donde hay más estabilidad en la temperatura, es la zona que está cercana al bosque de la primavera. O sea, hay un efecto en términos de la primavera, en términos de regulación, cuando menos en toda la parte de toda esta área de las Águilas y lo que está cerca, Ciudad Granjas, en fin. Esa parte hay un elemento amortiguador. Es decir, cuando empezaron las estaciones de monitoreo de calidad del aire, la temperatura que había registrada en 1996, en promedio, es la misma en las Águilas que hoy en día. Eso significa un evento estabilizador. Sin embargo, por ejemplo, en Tlaquepaque, o en el centro de la ciudad se ha incrementado hasta 3 grados centígrados y en algunos días la diferencia es hasta 8 grados centígrados. Estos fenómenos que son puntuales, por ejemplo, la granizada en esta zona del área industrial, la zona industrial del Álamo, ¿qué tan frecuente sería en lo sucesivo si no se trabaja en políticas públicas adecuadas para prevenir estos temas? Porque pareciera, insisto, en que estamos indefensos ante el cambio climático, ¿no? Sí, bueno, los dos efectos fundamentales que están ocasionando problemas en Jalisco es el incremento de la intensidad de la lluvia. Cada vez la lluvia viene sólida como granizo, pero al final de cuentas el fenómeno es intensidad de la lluvia. Y el otro elemento fundamental es el incremento de las temperaturas máximas o también las temperaturas mínimas. De alguna manera sí hay un problema como tal porque la tendencia nos muestra que cada vez más se está incrementando esta parte de las temperaturas y cada vez más se están incrementando la parte de las inundaciones relacionadas con la parte de las lluvias intensas y la erosión de los suelos o los deslaves que tuvimos ejemplos dramáticos el año pasado. En el caso de las granizadas no es un fenómeno tan frecuente que se vaya a repetir. Pero sí se va a repetir la parte de inundaciones en el escenario tendencial, sí se va a repetir el incremento de calor y todas las consecuencias que ello implica. Eso sí, en el escenario tendencial nos marca que cada vez vamos a estar en peores condiciones. Pero también deberíamos de considerar que la tendencia no es destino, es decir, no es el único escenario el de la catástrofe. Es decir, nosotros podemos cambiar la parte de ese escenario y por eso de repente hay múltiples esfuerzos a nivel mundial, en principio para detener el incremento de gases de efecto invernadero, que en Jalisco la mayor contribución de gases de efecto invernadero es por cambio de usos del suelo, es por el uso de combustibles en la parte del transporte y eso ha sido lo que ha acarreado una gran cantidad de emisiones junto con los incendios. Entonces, esas acciones las podemos controlar. Y la parte de los desastres, o sea, reducir la exposición de la gente a la parte del incremento de calor o la parte de las inundaciones, es algo que también se puede hacer. Lo que pasa es que nos vamos con la idea de que prácticamente, pues como la culpa es el cambio climático, no podemos hacer nada y entonces sí, es un desastre, pero tenemos que reconocer que hay una construcción social de los desastres que estamos sufriendo en Jalisco. No es solamente un fenómeno mundial, eso es lo que lo agrava. Pero no es la fuerza que genera las presiones que debemos de controlar para reducir la parte de los desastres. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos al tercer bloque de este tema, el cambio climático, efectos globales, efectos locales y sobre todo la legislación. ¿Qué se requiere hacer desde el ámbito legislativo? Vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo.
Bueno, continuamos en Catalejo, en esta parte final sobre el tema del cambio climático. Recientemente se dio a conocer el informe de riesgos globales 2020 del Foro Económico Mundial. Esto en Davos, y por primera vez en 10 años, precisamente ahí se establece que los 5 principales riesgos globales en términos de probabilidad de ocurrencia son todos en el ámbito ambiental. Daños y catástrofes, fenómenos meteorológicos, fracaso de los gobiernos y las empresas en la mitigación y adaptación al cambio climático, pérdida grave de biodiversidad y catástrofes naturales graves como terremotos, tsunamis, erupciones y tormentas geomagnéticas. ¿Qué les dice a todos ustedes esto, maestra? Y sobre todo lo que mencionaba el doctor Jalomo, tribunal, pero usted hablaba de una figura también en el ámbito legislativo, un fiscal ambiental, lo tiene solo el municipio de Tlajomulco, es el primero a nivel nacional, ¿no? Es la punta de lanza. Y la importante es que nosotros como sociedad tengamos esa representación para poder exigir que ese derecho humano que tenemos a un medio ambiente adecuado, pues el gobierno no lo pueda otorgar, ¿no? Tenemos ya afortunadamente esa figura del fiscal, ojalá se pudiera replicar en toda la República. Aunado a la creación de tribunales especializados en materia ambiental, pudiéramos lograr de alguna forma cumplir esos objetivos que las leyes ambientales nos marcan. Aunque esto nos lleva a otro gran problema que también le echamos la culpa de todo, ¿no? La corrupción. Sí, por supuesto. Que es algo que y es todo esto aparejado con una adecuada educación ambiental, ¿no? Así es. Desde la infancia. Muy bien. Doctor Jalomo. Sí, hay una frase que dice que no puedes amar aquello que no conozcas. Y entonces, si en los planes de estudio, desde el kinder, primaria, secundaria, pregrados, posgrados, no inculcamos esta pasión y este amor por lo que nos rodea, la naturaleza, no vamos a entender que debemos protegerla porque es el soporte del que formamos parte. Y otra cosa que tenemos que cambiar también es la visión antropocéntrica que tenemos, en donde nos sentimos los dueños de la tierra, solo una especie, que es la especie humana, y somos nada más que una especie más dentro de un ecosistema o de un hábitat que es la biosfera. Si no logramos hacer esas modificaciones que tienen que ver también mucho con las bases del modelo de desarrollo en el que estamos viviendo, en donde privilegiamos lo económico, incluso tan lo privilegiamos que le llamamos recursos naturales, ya desde el concepto lo economizamos, no vamos a poder lograr una transición hacia un cambio de sociedad, de modelo de desarrollo que privilegie ese amor por la naturaleza para poder transformar los problemas que tenemos con soluciones reales. Doctor Arturo Curiel Ballesteros, en la pausa usted hablaba también de la importancia, además de la creación de tribunales ambientales, fiscalías ambientales, pero también darle valor a los recursos naturales, que renazcan esos valores que tenemos los jaliscienses hasta las zonas naturales. Hablaba en ese sentido de la importancia de reconocer la importancia del bosque de la primavera, el lago de Chapala, la barranca de Huentitán, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que es un asunto de hacer una valoración de la vida misma, lo que está en riesgo es la vida como la conocemos, la vida favorable a la parte de los seres humanos. Es decir, eso es lo que está en riesgo, es decir, esas temperaturas que a nosotros ya nos fatigan, pues a las ratas es sus condiciones ambientales más adecuadas, o sea, es su zona de confort. Es decir, ellas no van a tener ningún problema con el cambio climático, al revés, la estamos favoreciendo. Pero nosotros, o lo que nos alimentamos, como las vacas lecheras de los Altos o como el maíz en la parte de Jalisco, esos sí están siendo afectados por el cambio climático. Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que tenemos que entrar a un esquema de revalorar, de entrarle a los valores intangibles, de entrarle a la economía de no uso, de lo que viene a ser la parte de lo que tenemos en este planeta, pensando precisamente en lo que está en juego en la parte del cambio climático es la parte de la vida en sus múltiples manifestaciones, como nos favorece a nosotros. Y ahorita que estaba escuchando lo del Foro Económico Mundial, bueno, también algo que le atribuyen a México como un gran reto es la burocracia ineficiente. Me parece que aparte de la corrupción, la burocracia eficiente es algo que hay que vencer, porque sin lugar a dudas, digo, las estrategias ya están establecidas. Están establecidas cuáles son los grupos de la sociedad que tienen que ir, por ejemplo, a esos tribunales. Esta parte está clara, pero ahora lo que tenemos que hacer es un proceso
en donde realmente rebasemos esa óptica que era la que buscaba rebasar el concepto de desarrollo sostenible desde el 74, cuando se hablaba de la nueva economía. Entonces, me parece que hay una tarea ahí muy pendiente, y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos yendo al lado equivocado. Porque si tú agarras los indicadores que tiene la propia Naciones Unidas para ver qué tanto se cumplen, bueno, tú ves países asiáticos, ves países europeos que están cumpliendo las metas, y nosotros parece ser que vamos en sentido contrario. En lugar de crear bosques o de favorecer la vida, la salud de nuestros bosques y nuestras áreas protegidas, pues se nos ocurren cosas como estar creando termoeléctricas y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, es decir, vamos en un sentido contrario. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es reflexionar que lo que está en juego es el valor de la vida, que estamos tomando direcciones en contrario y que tenemos que detenernos para retomar una acción congruente con lo que está trabajando todo el mundo. Ahora, ¿estarían ustedes de acuerdo en lo que se ha señalado a nivel mundial? Dicen especialistas, quizás estemos ante la última oportunidad en el sentido de reducir cuando menos la temperatura a nivel global en 1 grado. Que uno dijera, bueno, es que 1 grado se puede lograr fácilmente, pero no es tan fácil. ¿Se podría lograr y realmente estamos ante lo que se llama esta última oportunidad, doctor? Sí, bueno, es la última oportunidad porque de alguna manera hay que recordar cuando se publican en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se define como meta el 2030 y estamos en la última década para eso. Y sí, es una oportunidad única que existe, no para reducir la temperatura, eso no lo vamos a poder ver ninguno de nosotros. Lo que podemos ver es que logramos estabilizar la temperatura en términos de anomalía planetaria. Ahorita ya rebasamos el 1 grado centígrado. El reto es detenernos en 1.5 grados centígrados, o algunos hablan del 2 grados centígrados, pero después se dice, bueno, es que ya están las catástrofes aquí, tenemos que pararlo cuanto antes, y eso se ha definido como meta 1.5. Eso sí lo podemos lograr, o sea, en términos de estrategia, no es reducir la parte de la temperatura, pero sí, en este momento, de estabilizarla a 1.5. Ese es el gran reto que se ha convocado a la humanidad. Muy bien. Maestra, sus conclusiones sobre el tema. Pues sí, yo definitivamente coincido con el doctor, de que estamos ante la última oportunidad. Necesitamos concientizar la sociedad, que se concientice la autoridad para poderlo lograr, y que si bien es cierto no lo podemos solucionar, lo marca muy claro en los objetivos de desarrollo, que tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y poner cartas en el asunto, actuar. Como decía un gran pensador que admiro, hay que dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Ojalá podamos. Ojalá lo podamos lograr. Doctor, sus conclusiones sobre el tema. Pues nada más referir que aún hay escépticos, como a ciertos presidentes, que dudan del cambio climático y que es una estrategia que los quiere restringir en el crecimiento y el desarrollo económico que hoy es pujante. Pero si somos un poquito racionales y además utilizamos como complemento los sentidos, la vista, el olfato, etcétera, miramos que algo estamos haciendo mal y que efectivamente con las acciones cotidianas que privilegian, insisto, lo económico, algo estamos modificando de manera negativa. Si a lo mejor no le quieren llamar cambio climático, que a lo mejor sí lo reconozcan con otro nombre, pero que algo, el rumbo, a eso me refiero con el algo, lo estamos llevando por un desfiladero a donde caminamos todos en conjunto como especie y nos estamos llevando entre las patas a otras, y bajo ese sentido el cambio de conciencia, de reconocimiento, de interés político, no solo a nivel internacional, sino a las diferentes escalas, sería algo necesario que tenemos que permear entre los que nos rodean. Y yo sí soy partidario de creer que las pequeñas o buenas intenciones o buenas acciones, es decir, lo que hago yo con mi día a día, lo que hacen los demás que nos acompañan con sus acciones cotidianas, sí pueden ir logrando y sumando hacia un cambio generalizado que se tiene que lograr en términos globales. No solo las decisiones de arriba hacia abajo, sino que yo soy más partidario de esas acciones y de esas estrategias de lo local hacia lo global. Sí, acciones locales para efectos globales, ¿no?
Doctor, un minuto, sus conclusiones sobre el tema. Sí, bueno, nada más que así como iniciaste mencionando que Jalisco ahora se ha transformado como en un laboratorio donde están todos los desastres que se pueden presentar ante el cambio climático, también tenemos que ver esto, que Jalisco se vuelve también como un espacio donde se pueden ensayar las formas diferentes para cambiar de rumbo o cambiar de destino. Es decir, tenemos que elegir si somos o seguimos siendo en el Estado el ejemplo de los desastres o el ejemplo de cómo resolver esta crisis. Pues muchas gracias, les agradezco a los tres. Maestra Patricia García, profesora del Departamento de Derecho Social del CUCH. Gracias, doctor Francisco Jalomo, investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo del CUCH. Muchas gracias. Y doctor Arturo Curiel Ballesteros, investigador del Departamento de Ciencias Ambientales del CUCBA. Doctor, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya regresamos. En el marco de la edición número 33 de la Feria Internacional del Libro, el 23º Congreso Internacional Comunicación y Sociedad, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, convocó en la mesa Comunicación Colonizada, el diálogo con la otredad en contextos socioculturales diversos, al doctor Hyunjin Prashna, obispo, abad regional y maestro guía del Centro de Meditación Budista Zen, a la doctora Cristina Gutiérrez, profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCH, y a la doctora María Ramírez, integrante de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. En este diálogo, India y México fueron colocados en un espejo, al encontrarse ambos subordinados a un centro europeo pretendidamente universal que ha terminado por convertirlos en los otros de Occidente a través de la mirada colonial que pone en duda su cultura propia y valía, o en todo caso, la relega a mera cuestión exótica. Proceso que ha sido asimilado de maneras distintas al interior de cada cultura nacional, lo que sin duda ha influido en la forma en que en cada contexto se realizan los acercamientos hacia ese otro que es distinto a nosotros, con el que no nos identificamos y que por lo mismo concebimos como algo amenazante, lo que puede observarse en expresiones diversas de violencia, racismo o xenofobia. Los ponentes reflexionaron en torno a estas implicaciones y sobre la importancia de la investigación en la comprensión de este fenómeno. El doctor Prashna compartió la visión desde la India a partir de las enseñanzas de Buda y aseveró que donde hay miedo, hay violencia, pues los ataques a otros se dan cuando temes un ataque, lo que te impulsa a matar antes de que te maten. Sin embargo, invitó a una audiencia mayoritariamente universitaria a reflexionar si, frente a esa sensación de amenaza que nos plantea el otro, somos nosotros mismos una amenaza para ellos. Con edición de Netza López, para Catalejo, Almendra Orozco. Bueno, continuamos en esta producción Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Viste usted recientemente en las instalaciones del CUCH, en La Normal, Campus La Normal, se llevó a cabo la presentación del libro Gasto Público y Control de Corrupción, del autor doctor Rubén Jaime Flores Medina, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCH y también encargado del Laboratorio de Investigación Jurídica del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por estar aquí en nuestra casa. Pues platíquenos precisamente de este libro, Gasto Público y Control de Corrupción, un tema que está pues muy vigente, el tema de la corrupción a nivel mundial, a nivel nacional y no sería en el ámbito local. ¿Cuál es el objetivo de este libro, Gasto Público y Control de Corrupción? Pues es un manual que va dirigido a todo público que quiere conocer sobre los términos del gasto público y el proceso de cómo se planifica, se programa, se presupuesta y se ejecuta, así como se evalúa los recursos presupuestarios con fines de gasto de cualquier ente público, ¿verdad? Cualquier ente público. Como es muy técnico, y claro, ahí es donde siempre se esconden pues los malos deseos, hablando de malos deseos de quienes no
hacen una adecuada planificación, quienes no pretenden nunca hacer una presupuestación técnica, sino que buscan sencillamente pues que se gaste los recursos del contribuyente, ¿verdad? Entonces, el manual lo que pretende es acercarlo a los universitarios y a cualquier interesado en el tema de cómo se presupuesta, cómo se procesa el plan inicial para invertir, para realmente llegar a prestar los servicios públicos de manera eficaz. Eficaz quiere decir que cumpla las metas para las cuales ese gasto se presupuesta. Y esto implica muchísimos tópicos que están, digamos, muy escondidos para el ego, que viene siendo, digo, para quien no conoce el tema, como contabilidad gubernamental, que existen ya medidas desde lo jurídico, medidas muy concretas para llevar a cabo el proceso presupuestario del gasto público. Es decir, que es un libro muy técnico, no es un libro de recetas para combatir la corrupción ni nada por el estilo, es un libro eminentemente técnico, dedicado quizá o destinado para académicos, profesores, investigadores y alumnos del ámbito jurídico o contable, ¿no? Cualquier persona que también, perdón, que contestan rápido, pero la cuestión es que es para todo público, puesto que incluye un glosario al final, un glosario de términos financieros, contables, económicos, jurídicos, relativos al gasto público. ¿Por qué elegí gasto público y control de corrupción? Porque van actualmente de la mano, aunque no es un tema que digamos novedoso, porque ya en Roma, ya en algunas culturas de antaño, pues el tema del gasto tenía los mismos problemas que ahora, la falta de rendición de cuentas, cuando se trataba de la adquisición de ingresos por parte de los entes colectivos que administraban esos gastos a través del fisco, de los tesoros de esas comunidades. Ya se escondían pues los resultados de la aplicación de ese gasto. O sea que no es nuevo, no es novedoso. Yo creo que es consustancial al ser humano. El ser humano, desde que existe la propiedad privada y existen los recursos, y estos se hacen públicos, se consideran como propios. Sí. Digamos que este libro también sirve para lo que se han llamado fiscalías nacionales, estatales, y los sistemas nacionales y estatales, quienes están inmersos, involucrados en estos sistemas contra la corrupción, para combatir la corrupción, ¿no? Sí, los acerca para el análisis de los tópicos conceptuales, sobre todo el concepto. Nosotros siempre hemos hablado por ejemplo, de corrupción, y creemos que la corrupción es un delito. Y la corrupción como tal es un fenómeno social, como la prostitución o como la pobreza. Son fenómenos que la sociedad ha producido. Pero lo que tenemos que combatir son los actos y los hechos corruptos que son típicos o tipificados en los códigos. El cohecho, el abuso de autoridad, la malversación de fondos, desvíos de recursos. Desvíos de recursos. Esos son estos tipos penales que los congresistas, los legisladores deciden que hay que castigar o sancionar. Pero los usos y costumbres, tanto de la clase política como de algunos ciudadanos, y por qué no, contribuyentes también, consideran que son muy normales ese desvío de fondos, el distraerlos para los fines, como algunos gobernadores de X lugar que, autorizándoseles por el Congreso un gasto etiquetado bajo un rubro, con la mano en la cintura lo cambiaban para otro fin, sin autorización del propio Congreso, ¿verdad? Este libro lo que trata de decirle a quien lo lee es cuál es el proceso, cuáles son los medios por los que deben efectuarse ese gasto, y cómo viene el control. Que claro,
no se sigue muy comúnmente. Doctor, me llama la atención lo que menciona hace un rato, la corrupción. Espero haya entendido bien, la corrupción no es en sí un delito, sino los efectos derivados de la corrupción. Esos sí son los delitos. Y ya mencionó el desvío de recursos, malversación de fondos, cohecho. Esos son los delitos. La corrupción como tal, entendámoslo como un fenómeno social. Como la pobreza. Pues, habemos muchos pobres y pues estamos en ese saco, en ese paquete de pobreza, pero no nos identificamos porque estamos solamente referidos. Entonces, la corrupción pareciese que está en todos lados y no está en ningún lado. Por eso la corrupción no hay que tomarla en cuenta. Lo que hay que tomar en cuenta ya son los mecanismos concretos que producen un daño a la sociedad, que son tipos de corrupción, un tipo de corrupción que se llama hecho corrupto o acto corrupto, que es el cohecho. Entonces, bien identificado o identificable, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy fácil distraer pues, a la opinión pública al hablar de corrupción como el germen de todos los males, para esconder hechos muy concretos que pueden ser muy normales, pero dañinos a la economía de los entes locales o federales o de los gobiernos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Rubén Jaime Flores Medina, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CUCH, por habernos hablado de este libro, su libro Gasto Público, Control de Corrupción. Doctor, le agradezco. Muchas gracias. Quiero nomás, sí, adelante. Nada más decir que este libro no es solamente un repaso, sino que tiene propuestas, y la propuesta más importante es la disciplina y responsabilidad hacendaria a través de un órgano superior de control, que debe ser un órgano constitucional, en donde se integre organismos técnicos de intervención para saber, en el momento que se está cometiendo un acto corrupto, poder intervenir y poder detenerlo para que no siga sus efectos, y en su caso responsabilizar a quienes por omisión o por acción están cometiendo esa irregularidad, que puede ser meramente una omisión, ¿verdad? Muy bien. Doctor, le agradezco. Rubén Jaime Flores Medina. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos a la parte final de Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, en esta parte final de esta emisión. El tema de los desaparecidos a nivel nacional y a nivel Jalisco parece ser que no avanza. Sigue incrementándose las cifras de personas reportadas como desaparecidas. Y bueno, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda dieron a conocer al inicio de este año un informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no localizadas, que incorpora registros desde 1964 hasta el primer año de administración federal actual de Andrés Manuel López Obrador. 61,637 personas permanecen desaparecidas en México, y de estas en Jalisco 9,286. Jalisco está ubicado en el segundo lugar. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Alfonso Partida Caballero, miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias al CUCH por invitarnos, gracias a ti, y estoy a su disposición. Doctor, pues estas cifras, ¿qué le parecen? Crudas, pero hablan de una realidad que pues no se puede ocultar, básicamente. Bueno, son las cifras del horror acumuladas durante casi 20 años, en algunos casos todavía mayores, en la situación de la Guerra Fría que se dio, que son delitos que no han desaparecido, que no han dejado de estar subsistentes, porque no tienen, de acuerdo a los tratados internacionales, se tienen que seguir investigando, ¿no? Y es el caso de Radilla, Pacheco, que cambió totalmente la visión de los derechos humanos para estos casos. Y efectivamente son datos muy fríos, muy rudos, pero se quedan en eso. En esta situación se quedan en datos. Los gobiernos, tanto federal como estatal, se han convertido en contadores de la desgracia, contadores de las cifras terribles.
pero que a la vez traen un sufrimiento aparejado con nuestras víctimas, con nuestros los familiares, porque son revictimizados, ¿no? El caso patético de lo que sucede en Jalisco con más de 2.100 desaparecidos este año y que a final de cuentas no hay investigaciones. No hay investigaciones como tal, tienen muy pocos agentes del Ministerio Público, muy pocos agentes investigadores y que a final de cuentas, pues eso es lo que nos dicen. Las cifras están muy altas, están muy bajas, pero si nos vamos a las mismas cifras, solamente hay 15 consignados por esto, que no quiere decir que sean 15 sentenciados. Son consignados y que en la mayoría de los casos van a tener que dejarlos libres y solamente hay 2 sentencias en 2 años. Estas cifras coinciden con las investigaciones que ha realizado el Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUCS, ¿no? Bueno, sí, en cierta parte las cifras oficiales coinciden, pero hay colectivos que dicen que son mucho más. Son colectivos que dicen eso no es cierto, eso no está pasando. Las cifras, ellos hablan de cuando menos 10,000 desde 2016 a la fecha, de 10,000 más que las cifras oficiales. Y esto es de preocuparse, porque de nada sirve una política fallida como la están aplicando, que no trae aparejado la evaluación de estas políticas en materia de criminalidad. O sea, sí se dice, sí, estamos receptando a todos los familiares, les estamos tomando las declaraciones, les estamos diciendo que sí estamos trabajando, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Que les piden la información a los propios familiares. Oiga, ¿y dónde fue la última vez que lo vieron? ¿Y cómo estuvo la situación? ¿Y últimamente ha tenido noticias? Pero simple y sencillamente los agentes del Ministerio Público hacen labor de escritorio única y exclusivamente, cuando esta situación debe estar en el lugar de los hechos, en los puntos más álgidos de desaparición, porque esto pareciera que no va a tener fin, ¿no? Doctor, ¿hay trabajo efectivo de la Comisión Nacional de Búsqueda o simplemente hacen trabajo de escritorio, como usted señala? Bueno, sí hay en atención, hay un área de atención temprana para receptar las denuncias. El problema donde está muy marcado es en la investigación, porque cuando dicen están o hay cierta relación con el crimen organizado, simple y sencillamente ya no siguen investigando. ¿Por qué? Porque hay un investigador o hay 2 investigadores y van a ir a un lugar, por poner un ejemplo, en Tonalá, donde estos tipos en 2 minutos te juntan 20 personas y pues lo más lógico es que también tu vida de estos investigadores esté en peligro, ¿no? Y ese es el grave problema. Está totalmente superado el Estado. Doctor, nos quedan 2 minutos en este espacio, pero le quería preguntar, Jalisco está ubicado en el 4º lugar nacional por el número de mujeres desaparecidas, pero también la mayoría de las personas desaparecidas en el país son jóvenes de entre 15 y 34 años. ¿Cuáles son las cifras que tú ves? Mujeres, niñas, niños y adolescentes en la entidad. El problema de más alto impacto son sobre todo los jóvenes de menos de 30 años. Esos son los que están pasando de ser utilizados por el crimen organizado y que son presa fácil de tanto como sicarios como objetivos, ¿no? En este caso. Porque a estas personas, por privar de la vida a alguien, les dan 1,000 pesos, 2,000 pesos, y simple y sencillamente, al final del tiempo, para no dejar ninguna huella, también los privan de la vida a ellos mismos, ¿no? Y esta situación se ha estado en aumento. Las cifras a nivel nacional pues son aterradoras, pero Jalisco creo que debería estar todavía más preocupado. Y no hay cambios, o sea, no hay una política pública que tú digas, porque digo, las políticas públicas son las que resuelven problemas, son las que tienen un impacto en la resolución de los mismos y que te dicen cómo lo van a hacer, con cuánta gente lo van a hacer, con cuántos agentes del Ministerio Público, con cuántos policías investigadores y
el modus operandi. Eso es una política pública para resolverlo, pero desgraciadamente no está en esa situación. Tenemos el caso de que Jalisco, con 212 desaparecidos, son menores, 212, y estamos en el primer desastroso lugar, ¿no? En este caso, y las cifras también del primer lugar en desaparición de mujeres, estamos en la misma circunstancia. Pero esto trae aparejado todo un historial. 30 segundos, doctor, para sus conclusiones. Todo un historial en este caso, de que tú dices, estamos preocupados por lo que está pasando y por lo que ya pasó, ¿no? O sea, eso es lo que no entiende el gobierno, que no es nada más contar cifras, o porque ya no están denunciando, simple y sencillamente dicen que estamos mejorando. La verdad es que no. Si quieren ver los resultados, tienen que ser a través de las sentencias de gente que esté detenida, pero no solamente detenida, sino también sentenciada. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Alfonso Partey Caballero, integrante del Observatorio sobre Seguridad y Justicia del CUC. Muchas gracias, doctor. Gracias. Seguimos hablando de temas sobre seguridad pública. Gracias. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo en esta emisión. Muchas gracias. Hasta luego.